Sigo con mi serie que le hemos llamado Enséñanos a orar. Y dentro de esta serie he metido algunos subtemas. Y hoy estaré hablando acerca de la vida de uno de los hombres que más me impactan en las Escrituras. Y uno de esos hombres que a mí en lo personal más me han impactado es Elías. Y Elías, un hombre que oraba y hacía que Dios se moviera. Dios se movía. Y quiero hablar algunas cosas que creo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y voy a comenzar primero hablando entre los grandes milagros que hizo Elías, el profeta, del cual se habla en el Antiguo Testamento y que es visto como los profetas más importantes de la Biblia. Vamos a ver algunos milagros. No quiero tocar todos porque la verdad sí son bastantitos los que la Biblia registra. Quiero hablar de algunos solamente y quiero comenzar con uno de los milagros que Elías hizo. Imagínate que el llover dependa de la oración de un hombre. Imagínate que el no llover sobre un territorio, sobre una región, dependa de que un hombre oró para que no lloviera y para que hubiera sequía. Imagínate, y que todos los medios y las redes sociales digan: por causa de esta oración de ese hombre no ha llovido en 3 años. Estamos en sequía. Los animales se han muerto, los campos, los sembradíos, la tierra está seca, está árida y no hay cosecha. Y todo se traduce que cuando no hay agua hay escasez, cuando no hay agua hay pobreza, cuando no hay agua pues todo se detiene, la economía se detiene. ¿Sí? Entonces imagínate, la Biblia habla, y vayamos rapidísimo a Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1, y dice la Biblia: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab: vive Jehová Dios, en cuya presencia estoy, adelante, que no habrá lluvia ni rocío en estos años por mi palabra. No te puedo leer mucho porque sería tardarme demasiado. Tú lo tienes que leer, algunos de ustedes conocen la historia. Pero imagínate, a través de esta oración de Elías dejó de llover sobre toda una aldea, sobre toda, vamos a decirlo, un país, sobre toda una región. Y el profeta, claro, guiado por Dios, ora para que no haya agua porque Dios lo está guiando a eso. Y lo más tremendo es que dice: no va a llover, pero tampoco habrá rocío. O sea, no habrá sereno, no habrá brisa. O sea, imagínate, ¿no? A veces en las nochecitas viene una brisa que llena la tierra, que llena, ¿verdad?, el carro, lo ves briseado, la humedad. Dice: no habrá nada, habrá sequedad. Pero veamos ahora lo que dice Primera de Reyes capítulo 18 versículo 45. Y esto pasa por una oración de Elías. Y dice: y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y entonces hubo una gran lluvia.
¿por qué Dios guió a Elías a que profetizara para que no hubiera lluvia? Porque el pueblo estaba en problemas graves de idolatría. El pueblo se estaba olvidando de su Dios y empezó a adorar a otros dioses. El profeta, movido por Dios, va y le dice al rey: rey, va a dejar de llover y va a dejar de caer sereno durante algunos años. Una oración, una declaración hace que no llueva en toda una región. ¿Te imaginas el poder que hay, la autoridad que existe en un hombre que pueda hacer esto? Otro de los milagros que hizo Elías es que Elías resucitó a un niño. Y la Biblia lo registra en Primera de Reyes 17, 21 al 22. Y vamos rapidísimo a leer cuando Elías ora por un niño y lo resucita, y dice: y se tendió sobre él, sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y le dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó. O sea, levanten su rostro aquí, por favor, y pongan mucha atención. O sea, escucha lo que la Biblia está registrando, y ahorita te estoy dando un panorama para poder entrar y profundizar a lo que Dios está queriéndonos hablar de manera más potente. Dice: Jehová oyó la voz de Elías. Ahora, ponle ahí tu nombre. Yo diría: Jehová oyó la voz de Paco. Ponle tu nombre. O sea, ¿y qué pasó? El alma del niño volvió a él. ¿Y qué sucedió con ese niño? Revivió. Y tú dices: lo resucitó. O sea, no manches. O sea, imagínate el poder y la autoridad que Elías tenía. Que dice la Biblia que la oración de Elías fue escuchada por Dios. Y al momento en el que Dios le escuchó, Dios vino e hizo un milagro con aquel niño. ¿Qué fue lo que cambió el rumbo? Escúchenme, ¿qué fue lo que cambió el rumbo de esa familia, de ese niño que había muerto? La oración de un hombre. ¿La qué? La oración de un hombre. Me invitan a orar por una persona en Brownsville, de una mujer que venía a la iglesia. Y la verdad, mi esposa y yo tenemos mucho cariño con ella. Y ella venía a la iglesia y me dice: mi mamá está muy mal, mi mamá ya es mayor, no sé si pueda orar por ella. Claro. Y fuimos a Brownsville. Y cuando entré y estaba en la sala, como que había un ambiente medio pesado, porque como la mujer era mayor, como que se tenía una sensación de que podía morir. Esa era una sensación que tenía la familia que estaba ahí porque la mujer estaba en terapia intensiva y ahí en la sala. Y luego tenían, así como que cuando supieron que yo era el pastor y llegué, dijeron: ¿y este quién es? Que tiene cara de todo menos de pastor. Y yo estaba ahí, ¿verdad? Y mi esposa siempre me dice: ríete para que te veas así más buena onda, ¿no? No te pongas serio porque nos asustas. Y entonces ya estaba con sentado en la sala ahí, como que riéndome. Y así como que me sentí así, ¿verdad? Como una mala onda. Yo dije: que Dios los bendiga. Me dan la oportunidad de pasar. Entro
y lo primero que siento es una voz de Dios que me dice: diles que no va a morir, que esta mujer va a vivir. Y ella estaba en cama y estaba en terapia intensiva. Y lo primero que le digo a la mujer que me invitó a orar, le digo: dice el Señor que no va a morir, que ella tiene más cosas que hacer aquí, no se preocupen. Y me dijo: ¿puede orar? Dije: yo puedo orar, pero a eso vine, a decirles que no va a morir. Como pastor vienen pensamientos: ¿y qué tal si se petatea mañana? Porque me ha tocado, la verdad, ir y yo voy y oro y resulta que se pone peor el enfermo. Pero era una convicción, ¿verdad? Por eso a veces no me, así que me invitaban a orar y híjole, y fui, yo sentí una convicción y le dije: no va a morir, va a vivir. Y luego: no va a morir, va a vivir. Y no tengas temor. Y usted se va. Y estaba el esposo. Y también un hombre mayor ya, como de 80 años. Y le digo: no se preocupe, esta mujer va a seguir dando lata y tiene muchas cosas que hacer aquí. Así que usted prepárese porque la va a seguir aguantando. Y mi esposa se me quedaba viendo así. Y le digo: pues fue lo que yo sentí de Dios. Y Dios me la bendiga y amén. Y ahí nos vemos. Pues al día siguiente nos marcó que se recuperó. Y al otro día salió del hospital. Me dijo: pastor, algo pasó con la oración que usted hizo. Le dije: es que Dios me dijo que iba a vivir, que no se preocupe. Y ahí anda la señora grande dando lata. Y ellos pensaban que ya había llegado su tiempo y que podía, pero Dios me dio una palabra y yo la solté y oramos, pero era la palabra misma, ¿no? La que iba, la que hizo. Entonces, a mí me sorprende porque uno de los milagros que Elías hizo es que él resucitó a un niño que ya estaba muerto, lo trajo a la vida. Tercer milagro que voy a hablar es uno de los milagros que hacen o que hicieron que Elías se convirtiera en un profeta famoso y en un profeta respetado y reconocido, que él, cuando ora, hace caer fuego del cielo. Y tú dices: fuego del cielo, no manches. O sea, ese está bueno para que venga y ore antes de la carne asada, ¿no? Para que caiga el fuego. ¿Te imaginas? Un hombre que ora, porque en la antigüedad Dios pedía sacrificios de animales que fueran ofrecidos a Dios. La Biblia dice que en el Nuevo Testamento quien ocupó ese lugar una vez y para siempre fue Jesús, para que dejáramos de tener sacrificios de animales. Hablando de manera física, se mataba al animal y se le ofrecía a Dios y se le quemaba a Dios como un sacrificio, en donde eso era algo agradable delante de Dios. Pero viene Jesús y dice la Biblia que Él viene como el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, y Él da la vida por nosotros para perdón de nuestros pecados y para que nosotros podamos acercarnos a Dios sin mancha. Porque el animal representaba la inocencia de un ser vivo que tenía que pagar por el pecado. Y ahora Jesús viene y paga por el pecado, y Él representa ese animal que se ofrecía en la antigüedad. Pero dice Dios: yo pongo mi vida, la entrego una vez y para siempre. Bueno, en estos tiempos de Elías se sacrificaban animales a Dios. Y dice la Biblia que Elías oró en Primera de Reyes 18:37 al versículo 38. Dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces
Imaginen. Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Por qué cayó fuego? Por la oración de Elías. ¿Qué hizo que cayera fuego? Díganlo fuerte. ¿Qué fue lo que hizo que cayera fuego? La oración de Elías hizo que fuego cayera y consumiera el holocausto. Y tú dices, wow, o sea, la verdad, impresionante este hombre, este profeta. Y yo le pregunto a Dios, porque lo podemos ver como una historia, lo podemos ver como un testimonio, lo podemos ver como algo que pasó, sucedió. Pero ¿qué hay detrás de ese hombre? Que hacía que este tipo de cosas sucedieran en el mundo real. A veces veo películas de acción, pero cuando lees la Biblia dices, no manches, o sea, no tiene nada, o sea, no se le puede comparar cuando lees la Biblia a los diferentes casos, historias y testimonios que pasan, que dices, o sea, no manches, o sea, ni Flash hizo caer fuego, pues. O sea, está cañón. Y todo lo que representa alrededor, ¿verdad? De lo que nos habla la Biblia. Y algo que yo le pregunto a Dios, que hoy vengo a traerlo delante de ti y ponerlo en tu corazón, es: ¿qué había en Elías? ¿Qué había en la vida y en el corazón de Elías que hacía que Elías pudiera orar y ver ese tipo de manifestaciones? ¿Qué había en Elías que él podía levantar oraciones que se manifestara Dios en este nivel? En este nivel. Y voy a hablar de algunas cosas que creo que están súper interesantes. ¿Por qué estoy tocando este tema? Porque estamos hablando acerca de la oración. Y yo quiero que tú aprendas a orar. Yo quiero aprender a orar. No oraciones en donde son simples peticiones que levanto, sino que sean oraciones que yo pueda ver respuestas. Oraciones que tú en tu casa, que tú con tus hijos, que tú en tu negocio, que tú en tu trabajo, que tú en tu matrimonio, que tú con tus papás, que tú con tus amigos, que tú en la escuela, que tú en la universidad, que tú en la preparatoria, que tú donde andes puedas tú hacer oraciones que puedas ver las respuestas de Dios. ¿Cuántos quieren ver respuestas de Dios? Bien, dale un aplauso al Señor. Yo quiero ver respuestas de Dios. Y una manera en la que podemos ver esas respuestas de Dios es a través de nuestras oraciones. Pero ¿qué había no solamente en la oración de Elías, sino en la vida de Elías? Va de nuez. ¿Qué había no solo en la oración de Elías que él pedía, sino en la vida de Elías que hacía tener el apoyo de Dios? Y que hacía que Dios se moviera cuando él pedía. Número uno, Elías tenía una frase donde él decía: viva Jehová en cuya presencia estoy. Digan todos conmigo: viva Jehová. No, a ver, otra vez. Una, dos, tres. Viva Jehová en cuya presencia estoy. Era una, o sea, tú llegabas con Elías. ¿Qué onda, Elías? ¿Cómo andas? Y Elías decía: viva Jehová en cuya presencia estoy. Tú lo vas a ver en diferentes momentos que él era una expresión de él. Era una manera en la que él expresaba, hablaba, como cuando tú saludas a alguien: ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Y tú qué dirías? Pues aquí andamos, ¿no?
Chido, bien. Elías no decía chido ni bien. Elías decía, viva Jehová en cuya presencia estoy. Ok, primer característica. Quiero que pongan mucha atención en esto. Elías era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Elías no era alguien que tenía que estar en su cuarto, en su casa, orando para entrar a la presencia. No. Elías no era alguien que tenía que ir a la iglesia y tener el grupo de adoración para levantar las manos y orar y entrar a la presencia. No. Elías no era de los que iban en la mañana a la oración, a la iglesia, que para que todos sepan, hay oración a las 8 de la mañana y tú puedes venir a orar de martes a viernes todas las semanas. Elías no era de esos. Elías estaba en otro nivel. ¿Elías estaba en qué? En otro nivel. En donde Elías decía, viva Jehová en cuya presencia estoy. O sea, él estaba en todo momento buscando estar dentro de la presencia, estar sensible a la presencia, estar sensible a la presencia. Y eso es algo que tú y yo tenemos que buscar. Oh, yo me acuerdo de mi pastor. Tú volteabas a verlo de repente y él nomás, tú lo veías y decías, este cuate está meditando, y a veces movía sus labios. Y tú lo veías y le valía queso. O sea, él está orando en lenguas. Y tú haz esto que yo hago también. Cuando tú te subes al carro, empieza a pensar en Dios y empieza a meditar y a decir, Señor, yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero estar en tu presencia. Y tú te subes al carro, prendes tu carro y sales manejando a tu trabajo, a la escuela, no sé, a una reunión, y tú estás buscando estar en la presencia. Tú caminas, te bajas a la farmacia, a un supermercado, estás cocinando, estás en la escuela y tú puedes estar pensando en Dios y en su presencia, y tú le dices, yo quiero estar en tu presencia, Espíritu Santo, quiero estar contigo. Y el simple hecho de pensar, el simple hecho de esforzarte para buscar su presencia, tú vas a sentir una gran diferencia. Eso casi nadie lo hace. No, es más, cuando tú camina un poco más despacio y medita. Esta me pasa mucho a mí porque siempre yo ando así como medio acelerado. Y tú meditas un poco y tú dices y piensas, Señor, yo quiero estar en tu presencia. Espíritu Santo, yo quiero estar contigo. Y sientes que algo pasa, sientes que algo se despierta y es una conexión que tú empiezas a tener con Dios. Y empiezas a ser sensible al Espíritu Santo y tú entras a su presencia y la presencia viene contigo. Elías dice, viva Jehová en cuya presencia estoy. Era un hombre que buscaba estar en todo momento conectado con Dios. Mujeres, cuando estás lavando, cuando estás cocinando, cuando estás, no sé, limpiando la casa o estás trabajando, o sea, busca conectarte con Dios, busca estar en la presencia de Dios. Y eso hacía la diferencia porque Elías era un hombre de presencia, era un hombre que buscaba estar en la presencia de Dios. Y él vivía constantemente, él oraba constantemente para que esto sucediera.
Número 2, o sea, en otras palabras, Elías era un hombre de oración. Y hemos hablado que la oración no solamente debe de ser una oración en la iglesia, una oración en tu casa, en lo secreto, sino una oración de todo momento. Y voy a enseñar de eso también, donde la Biblia dice, oren en todo momento. En todo momento debemos de orar. La segunda cosa, no quiero clavarme aquí, la segunda característica que tenía Elías, que le ayudaba a él poder ser alguien que Dios respondiera a sus oraciones, es que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Y esto lo dice es Santiago capítulo 5 versículo 17. Dice, Elías era hombre sujeto, digan conmigo, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dice, pero él oró fervientemente para que no lloviera y se vino un aguacero. No, dice, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. O sea, ¿qué es lo que hace que tú puedas estar más conectado con Dios? ¿Qué es lo que hace que tus oraciones, cuando son levantadas, puedan ser respondidas? ¿Qué es lo que hace que cuando tú pidas, recibas? Una de las cosas es lo que Elías vivía. Era un hombre sujeto. ¿Era un hombre qué? Sujeto a pasiones. Te lo voy a traducir, porque cuando oyes pasiones, inmediatamente tú y yo vuela a la mente y dices, o sea, este cuate tenía una sujeción en un área sexual en su vida. No solamente está hablando de eso, sino está hablando de un dominio propio, de un control, de un ¿qué? Control sobre su vida, lo cual todos batallamos, porque de repente te enojas y te manifiestas, se te suelta la lengua, gritas, dices, insultas, haces, avientas, quiebras, me vale. ¿A cuántos les pasa eso? Dios les perdone, hermanos. ¿A cuántos les pasa eso? Sean honestos. Ay, pastor, me da, pues sí, sabemos que te enojas y quiebras cosas y gritas bien feo y echas la mamá a 2, 3, o sea, ya sabemos. Eso es carne. Esa es la carnalidad con la que batallamos. Grupo de alabanza, por favor, si me apoya. O sea, todos batallamos. Pero dice la Biblia que Elías era un hombre que tenía sujetas sus pasiones, sus inclinaciones, sus debilidades. Las tenía sujetas, las tenía amarradas. Un hombre viene con un pastor y le dice: pastor, es que tengo un sentir y me siento muy mal. Y le dice: ¿qué pasó? Y dice: es que, no sé, de repente me gustan mucho las mujeres. ¿Cómo le hago para que se me quite eso? Y le dice el pastor: es que eso no se te va a quitar nunca. Malo que te gustaran los hombres, porque eso Dios lo puso en ti. Tú eres un hombre y tú tienes una atracción por las mujeres. El punto es que tienes que saber cuál es tu posición, tu lugar, y tienes que sujetar ese sentir. Pero la atracción y el gusto por una mujer es normal, porque tú eres un hombre. Igualmente una mujer, cuando tiene un gusto por un hombre, es normal, es mujer. Pero la Biblia llama que hay un sentir
que es una pasión, y la pasión es una inclinación que tiene que estar sujeta. ¿Tiene que estar qué? Sujeta. Si eres soltero, para esperar el momento de estar casado. Si eres casado, tiene que estar sujeta para diferentes mujeres, pero debe de estar libre para tu mujer, que es tu esposa. Y lo mismo va a pasar con las mujeres. Tu inclinación y tu deseo tiene que estar sujeto. Si eres soltera, para esperar el tiempo que Dios te dé un esposo. Si eres casada, para todas las demás mujeres, para todos los demás hombres, pero para tu esposo eres libre. Deleítate ahí. Ahí eres libre. Dice la Biblia que en 2 de Timoteo 1:7 dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Dominio propio. El Espíritu Santo te va a ayudar a sujetar, a tener dominio, a tener control, a tener un gobierno. Yo pensaba que no se podía. Cuando uno no conoce a Dios, se hace promiscuo, se hace perverso, se hace liberal. Pero cuando vienes a Dios y te das cuenta que hay cosas que a Dios no le agradan, aprendes a que con la ayuda de Dios puedas tener tú un dominio propio. No solamente en un área sexual o de atracción del sexo opuesto, sino en muchas otras áreas de tu vida en donde tú necesitas tener un control de tu carácter, de tus deseos, de tus formas, de tus maneras, en las que tú te diriges, en las que tú te relacionas, en las que tú eres mamá, en las que tú eres papá, en la que tú eres amigo, en la que tú eres amiga. Cuando vas al trabajo, cuando vas a la escuela, necesitas tener un control. Estábamos ayer en una junta, en una cafetería, y yo llegué temprano y me esperé a que llegaran las personas que habíamos quedado de vernos, y había una mesa de jovencitos, hombres, chavos, chavas, y yo me esperé, estaba con el celular y estaban muy cerca de las mesas, y yo empecé a escuchar que estaban ellos platicando y echando bromas. De repente uno se enoja, se levanta, avienta una silla y se va. Y los demás dicen: siempre hace eso él. Y la otra: no, hombre, háblale. Y el otro dice: no, me déjalo que se largue. Y no, y yo estaba ahí, ¿verdad? Inmediatamente se me viene esa parte donde a veces no tenemos un control de nuestras emociones. Y tienes que aprender a tener un control de las emociones. Estamos tratando de enseñar a nuestros hijos, sobre todo al menor, porque ya los grandes ya están más correteadillos, ¿verdad? Pero al menor le dicen algo y llora. Y le dicen algo y llora, porque pues los otros le llevan mucho de ventaja, ¿no? En la edad. Entonces estoy entrenando: no llores. ¿Por qué lloras? Ríete. Pero ¿cómo que me está diciendo? Ríete, porque es lo que están haciendo. Te están diciendo cosas para hacerte enojar y para que te sientas mal. Y yo a los otros, ¿verdad?, les aviento también ahí: no sean gachos, ¿qué onda? Está más chico que ustedes. Entonces a veces no tenemos el dominio, no tenemos el control de nuestras emociones. Y la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Tenía un control, tenía un dominio. Y la Biblia dice que Dios nos da un dominio propio a través de su Espíritu Santo para lograr controlar nuestro carácter, controlarnos. Hay gente muy hiriente, hay gente muy enojona, que quiere pleito, quiere pelear, avienta, tumba, no tiene la capacidad de charlar o de que le digan algo que no le gusta, y se enoja y avienta la mesa y se levanta, y tú dices: hey, tranquilo. O sea, no tiene un dominio propio. Hubo un psicólogo muy famoso que estableció un nombre a el dominio propio, que se le llama en la psicología, y es se me fue
Ahorita se los digo. Voy a pasar al tercer punto. Inteligencia emocional. Ese es el nombre. Se le llama inteligencia emocional. Tú lo puedes googlear, lo puedes buscar. Cuando alguien tiene inteligencia emocional es dominio propio, control sobre sus emociones. ¿Sale? No te ganan tus emociones. Elías era un hombre que no le ganaban sus emociones. Número 3, vivía apartado para Dios. O sea, era un hombre que vivía en santidad. Era un hombre que vivía ¿en qué? Y pensamos que la santidad es andar con túnica. Pensamos que santidad tiene que ver con irte a la montaña, allá, ¿cómo se llama? A vestirte de monje e irte allá al santuario. No, quítate de cosas. Eso no es santidad. La palabra santidad significa apartado del pecado, de la suciedad. Eso es lo que significa. Por eso Jesús dijo, aunque están en el mundo, no son del mundo. Santidad es no practicar lo que la gente comete, que la Biblia le llama pecado, las cosas sucias que la gente hace y que hicimos durante mucho tiempo. En mi caso, el apartarte de esos pecados y de esas, ¿cómo puedo decir? De esos malos hábitos, a eso la Biblia le llama santidad. Eso es santidad. Di conmigo, santidad. Santidad. Les hablaba a los líderes del mesón hoy en la mañana que el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía toda una vestimenta dada por Dios. O sea, Dios les dijo cómo se vistieran. Pero el sumo sacerdote tenía que tener una característica en su frente. Tenían una placa de oro que decía santidad a Jehová, y esa placa de oro estaba tomada por unos listones azules, y a donde el sumo sacerdote iba, traía la placa de oro, como decir, y la gente lo veía y le leía santidad a Jehová. Hoy en día la santidad es algo que la gente no quiere y que la gente lo ve como religiosidad. Pero Dios quiere que tú y yo seamos personas que abracemos la santidad, que nos apartemos de lo sucio, que nos apartemos del pecado, que busquemos agradar a Dios con nuestro corazón. Dios no es un Dios aburrido. Dios no es un Dios amargado. Dios no es un Dios de velorio, o sea, agüitadón y triste y enojón. No. Dios es alguien que quiere que te diviertas, que la pases bien, pero hay límites y hay parámetros que Él nos pone en su palabra. Y tenemos que aprender a disfrutar dentro de esos parámetros. La gente piensa que si tienen una fiesta o tienen una reunión, si no hay alcohol, no es una buena fiesta. Déjame decirte que eso, tienes que saber que eso es lo que hace el mundo. Tú tienes que aprender que, y eso yo lo viví, que tú puedes tener un festejo, tú puedes tener una reunión sin alcohol. Prepárate unas buenas aguas de Jamaica y de limón. Prepárate algo y el ambiente no lo pone el alcohol. Al rato andan todos ahí peleados, vomitados, cayéndose y diciendo tontería y media, y tú dices, nada que ver. Pero como el mundo lo hace, también queremos hacerlo nosotros. No traigas esas ideas del mundo del que Dios te está queriendo sacar. Porque Dios no es un Dios aburrido. Con Dios te la vas a pasar chido, te la vas a pasar bien y sin alcohol. Es más, te la vas a pasar mejor. Porque es lo que Dios quiere, traer santidad a nuestras vidas. Me acuerdo que se juntaban en casa de mi mamá siempre que había fiestas. Mi mamá es la mayor de sus hermanos. Y siempre pues
antes de conocer a Dios, mis tíos, mis tías llevaban pisto y se ponían ahí, y luego uno que otro tío y ahí que le gustaba también, no nada más el alcohol, y ya sabes, ¿no? Se hace ahí la fiesta y la tomadera, se pierden el respeto, salían peleados, la clásica. Cuando mis papás se convierten a Cristo y empiezan a ir a la iglesia y son parte de la iglesia, mi mamá empezó a decir: si tú vas a venir a mi casa y ustedes van a estar en mi casa, yo no quiero alcohol en mi casa. Y me acuerdo que le decía a un tío: ándale, Aide, nomás me voy a echar 2. No quiero alcohol en mi casa. Y yo empecé a ver cómo mis papás empezaron a poner límites de una manera no religiosa. Y no quiero alcohol, se van al infierno, pecadores. No, simplemente no lo necesitamos. Y miren, jugaban, bailaban, y tú decías, realmente, o sea, no lo necesitas, porque Dios te da una locura de la buena. Dios da gracia de la buena para que te diviertas y para que la pases bien. Y eso es un chip que debemos de tener. La gente es que vamos a pasarla bien, una fiesta. Tráete ¿cómo se llama? La tambora aquí que suene, y tráete la botella de whisky ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso lo hacía sin Dios. Tráete al que va a cantar los corridos bélicos ahorita, vámonos, porque ando bien gozoso en el Señor. ¿Qué es eso? Eso lo hacía en el mundo. Hoy que estoy con Cristo, hoy que estoy con Dios, Dios me llama a la santidad. Y santidad es: apártate del pecado, apártate de todas las cosas que no honran a Dios, apártate de todo aquello que va a ensuciarte, separarte y alejarte del que tú te puedas acercar más a tu Dios, porque nuestro Señor es santo. Por eso dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 y versículo 16, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué crees que Elías hacía oraciones y sus oraciones eran escuchadas? Porque él tenía un nivel de santidad. Él estaba apartado del pecado. Con esto termino. Elías era un hombre celoso por Dios. Él tenía un celo, pero no un celo de las tóxicas o los tóxicos, no. Él tenía un celo santo, un celo por las cosas de su Dios. Pídele al Señor que te entregue un celo santo. Dile: Señor, hazme celoso. Di conmigo: Señor, hazme celoso de tus cosas. Hazme celoso de tu presencia. Hazme celoso de tu palabra. Hazme celoso. No que haga celoso, no, celoso. Quiero ser celoso de las cosas de Dios. Primera de Reyes 19:10, rapidísimo. Elías dijo y le dijo a Dios: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Elías estaba celoso por las cosas de Dios. El celo es: yo no voy a perder lo que Dios me ha dado. Yo tengo un sentir de rechazar todo lo que no es de Dios y tomar y cuidar todo lo que Dios me ha dado. No lo voy a perder. Prefiero dejar ese trabajo, prefiero alejarme de esas amistades, prefiero alejarme de ese lugar, prefiero alejarme de esos familiares, pero yo no voy a perder lo que Dios ya me dio. Así me vale.
Porque para mí y para una persona que es más importante las cosas de Dios, no te va a interesar. No te va a interesar lo demás. Andar quedando bien con la gente y andar, no, por favor. No. Ándale, que fúmale, que tómale, que no me interesa. Esa amistad no es una buena amistad. Córtala. Córtala. Juan 2, del 13 al 17, dice la Biblia que cuando Jesús llegó al templo, aquí voy a terminar, dice que había todo un mercado. Dice la gente, una vez tomaron fotos en la cafetería y las subieron y dice, la Biblia dice, el celo de tu casa me consume. Y eran los vendedores que estaban ahí en el templo. Ven para acá para darte uno nomás, así que te raspe la nuca. O sea, la gente ni sabe de lo que la Biblia habla. No estaba hablando de que vendían café o que vendían aguas o que, no habla de eso. Habla de que había vendedores que vendían animales para ser sacrificados a Dios, porque cuando llegaba el pueblo tenía que haber traído desde su hogar, desde su ciudad, desde su región, las ofrendas que habían tenido en su casa, lo que habían sembrado, lo que habían ganado, y lo iban a traer delante de Dios al templo, y ahí lo iban a ofrecer a Dios. Entonces la gente no lo hacía. ¿Qué pasaba? Que la gente llegaba al templo y había gente que les vendía granos, que les vendía animales que iban a sacrificar a Dios. A eso se refería. Y dice la Biblia que Jesús llegó y vio todos esos mercaderos, esos hombres y mujeres vendiendo, y Jesús se molesta y dice que llega y levanta las mesas y avienta y abre las jaulas y todos se sacan y agarra unos chicotes ahí y le dice que hace un azote de cuerdas, y todos se sorprendieron. ¿Qué le pasa? Jesús está loco, ¿qué rollo? Pero sus discípulos se acordaron que en Salmos dice, el celo de tu casa me consume. Jesús era celoso de las cosas de Dios. Dios quiere que tú seas celoso. Dios quiere que ¿qué? Que seas celoso de sus cosas, de las cosas santas. Que no te burles, que no lo tengas en poco, sino que le des una importancia y un valor especial a las cosas de nuestro Señor. Dale un aplauso a Jesús. Cuatro características que tenía Elías. Era un hombre que vivía en la presencia, era un hombre sujeto a pasiones, era un hombre con santidad, apartado para Dios y apartado del pecado, pero también era un hombre que tenía celo por las cosas de Dios. Ten celo por las cosas de Dios. Ten celo por las cosas de Dios. Dios quiere que tengamos celo por sus cosas, que sean valiosas para nosotros. Pónganse de pie, por favor. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y habla con Dios. Habla con Dios. La Biblia habla de que nuestro corazón puede ser generoso, como también la Biblia habla de que nuestro corazón puede ser fiel. Yo me he dado cuenta que cuando tú ofrendas, tú eres generoso. La Biblia lo dice. Dice que Dios prospera al generoso, Proverbios 11:25. Pero la Biblia dice en Malaquías capítulo 3
Versículo 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia acá? Que cuando tú diezmas, tú eres fiel. Y creo que Dios está pidiendo que caminemos en estas dos. Cuando ofrendamos, somos generosos, pero cuando diezmamos, somos fieles. He decidido en mi corazón caminar en estas dos virtudes de parte de Dios. Queremos la bendición de Dios, queremos que Dios nos dé, pues Él nos llama a que nosotros también demos. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Siendo fieles y siendo generosos. Así que te animo a que si tú estás escuchando este mensaje, creo que no es casualidad. A veces queremos prosperar, pero no queremos dar. Y creo que cuando tú y yo damos, entonces seremos prosperados a la manera de Dios. No dudes en diezmar y ofrendar. Dejo aquí el link y dejo por aquí toda la información para que tú puedas ser de bendición a la iglesia de Comunidad Matamoros, para seguir haciendo este trabajo de seguir hablando y llevando la palabra de Dios a muchos.